Hola, bienvenidos a un vídeo más de Ciencia Conciencia. Soy Enric Adrame y en el vídeo de hoy, ¿existe el destino? ¿Casualidad? ¿Venimos a este mundo ya con una vida programada a hacer una serie de aprendizajes? ¿O venimos con un lienzo en blanco que tenemos que escribir? Vamos a hablar de todo esto y mucho más dentro de este vídeo. Una de las grandes preguntas, ¿existe el destino? Voy a empezar el vídeo diciéndote lo que creo. Evidentemente cada uno tendrá su opinión personal, es un tema abierto, nadie creo que tenga una respuesta absoluta. Para mí sí existe el destino, pero con matices, existe el destino con matices. Entonces vamos a ver algunos temas que he estado reflexionando cuando me han propuesto hablar de este tema. Y hay un montón de conexiones, hay un montón de elementos que hay que tener en cuenta. Como casi siempre, no es blanco o negro, sino que nos movemos en la gama de grises. Lo primero de todo, ¿por qué creo que existe el destino? Pues creo que existe el destino, siempre existe un destino, básicamente porque existe una causa y un efecto. Es decir, existe un karma. Y nosotros somos el resultado de todas las causas anteriores y por lo tanto en un momento dado siempre tenemos un destino. Ahora bien, depende mucho de ciertos factores el hecho de que nosotros podamos incidir sobre ese destino. A medida que nosotros vamos evolucionando, vamos desarrollando nuestra conciencia y nuestras facultades divinas o humanas, podemos utilizar estos términos de forma intercambiable, cada vez nos apoderamos más de la capacidad de construir nuestro destino, pero paradójicamente, aquí existe una gran paradoja, lo que hacemos es dirigirnos a nuestro destino de forma mucho más rápida, es decir, tenemos más capacidad de cambiar nuestro destino, pero precisamente porque somos más conscientes, somos más consecuentes con nuestro destino, con nuestro propósito. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de destino es que existen muchos destinos y este ejemplo que ponía antes lo vamos a ver mucho más claro si nos vamos a reinos inferiores. ¿El reino animal tiene destino un animal o tiene destino una planta? Bueno, pues probablemente sí. Un árbol, por ejemplo, nace en un lugar y yo creo que todos somos capaces de prever cuál es su destino y va a depender del medio ambiente, de si tiene unas condiciones propicias, si tiene buena tierra, si tiene buen agua, si tiene aire, si tiene sol, pues que pueda cumplir su destino o no. Pero ese destino, digamos, esa programación está ya en la semilla, ahí está toda la información. Lo único que puede alterar ese programa que hay ahí son las condiciones ambientales. Y algo similar ocurre también con las personas. Cuando existe poca conciencia, uno está muy sujeto a las condiciones ambientales y marca una gran diferencia el contexto social, cultural, etcétera, etcétera, donde hemos nacido, la época, pero veremos que siempre hay gente en todos los ambientes que tienen la capacidad de trascender su destino o su karma y construir una nueva historia. Pues bien, esto tiene que ver con facultades que todos vamos desarrollando, todos estamos en procesos de desarrollar y básicamente estamos hablando de la inteligencia y estamos hablando también de la voluntad. ¿Por qué existe un destino? Bueno, la realidad es que nosotros tenemos varios condicionantes que nos llevan a ir por un camino. El más evidente de ellos es el placer y el dolor. Hay ciertas cosas que ninguno de nosotros nos plantearíamos hacer porque tenemos algo que nos restringe, que es el dolor. Y en cambio intentamos buscar el placer o aquello que nos hace sentir bien. Esto es algo que en cierta forma es una guía en nuestra vida. Es difícil de trascender realmente eso,
Puede haber situaciones, ejemplos, ¿no? En todo esto, ya soy consciente, ¿no? Por eso es una opinión, porque el debate daría para mucho, pero lo cierto es que existe placer y dolor y esto es una guía a lo largo de nuestra vida que nos lleva por unos caminos y es también la herramienta que tiene la naturaleza para que no nos extraviemos excesivamente de cuál es nuestro destino. A medida que nosotros vamos desarrollando, nos vamos evolucionando, tenemos también una guía que es todavía mucho más poderosa que el placer-dolor y podemos llamar intuición. Cuando hay una intuición fuerte, cuando hay una intuición poderosa, es muy difícil no seguirla, porque el hecho de no seguirla va a producir algo que va más allá del placer-dolor, podríamos decir, es algo que va incluso en contra, ¿no? Es una incongruencia interna que produce una fractura. Entonces, evidentemente esto es algo que se va desarrollando poco a poco, pero también es un factor guía que hay que tener muy en cuenta. Y a medida que vamos evolucionando todavía más, porque a través del placer y el dolor hemos ido desarrollando a través de la experiencia una capacidad intuitiva, esta capacidad intuitiva nos lleva a desarrollar una voluntad espiritual, es decir, hay una conexión ya con la fuente. Hay una voluntad, hay una inteligencia, hay un desarrollo que nos hace poderosos y hace que el medio ambiente ya no ejerza una influencia tan grande sobre nosotros, sino que nosotros nos convertimos en un agente influenciador del medio ambiente. Pero paradójicamente, cuanto más conectados a la fuente, más tenemos un destino claro y además seguimos ese destino con total firmeza porque tenemos algo muy superior al placer y el dolor, ¿no? Que es el sentido de realización o el sentido de expansión espiritual, si me permitís expresarlo así, que tiene una fuerza psicológica tan fuerte que es ineludible. Entonces, sí tenemos un destino. Ahora bien, en nosotros hay que tener en cuenta que hay diferentes elementos que pueden marcar un destino. Cuando en estos términos que estoy hablando, estamos hablando de que existe un destino del alma y ese destino del alma está conectado con un plan divino y este plan divino siempre está conectado con una integración superior, con una fusión. Por eso se dice que somos todos uno desde un punto de vista espiritual, porque aunque ese concepto se dice muchas veces pero no se comprende experiencialmente de forma directa esa experiencia, se nos ha dicho y sabemos y hay muchas escrituras, ¿no? Y hay experiencias que podemos tener donde podemos experimentar este sentimiento de unidad. Esto siempre tiene que ver con un plan divino y cuando uno se siente unificado con la naturaleza, con el todo, en el fondo estamos explicando, ¿no? Estamos diciendo en una forma mucho más amplia lo mismo que si yo me plantease aquí si la célula de mi hígado, una célula de mi hígado, tiene un destino. ¿Creéis que sí? ¿Que la célula de mi hígado tiene un destino? Yo creo que sí. A lo mejor podríamos utilizar otro término, tiene una función, pero va a cumplir esa función totalmente. ¿La célula de mi corazón tiene un destino? Evidentemente, tiene un destino y tiene una función. ¿Un ser humano tiene un destino? Por supuesto, tiene una función también. Luego, quizás, porque voy a divagar un poco, hablemos de cuál es la función, o hay muchos otros vídeos donde hablamos de cuál es la función del ser humano, pero función y destino están totalmente relacionados. Nosotros, a medida que vamos haciendo este proceso de crecimiento espiritual y esta integración, lo que estamos haciendo en el fondo es cumplir con nuestra función que está totalmente encaja perfectamente, está totalmente engranada con ese plan divino y con esa fusión primero de las partes que componen a un ser humano, es decir, el cuerpo, las emociones, los deseos, los pensamientos, los valores, el alma, la personalidad, etcétera, etcétera. Y eventualmente nos vamos fusionando y nos vamos integrando con todo lo que existe en la naturaleza, por lo tanto cumplimos nuestra función. Ahora bien, en todo este proceso, como existe un factor que es el libre albedrío, nosotros tenemos la facultad de realizar todo este proceso, de realizar nuestro destino de una forma mucho más acelerada, es decir, el destino es ineludible, pero nosotros podemos decidir, sobre todo cuando ya hay más conciencia, a qué velocidad avanzamos hacia nuestro destino. Y también podemos decidir el método, es decir, en el universo, cuando hablamos de unidad, en realidad tendríamos que decir
unidad a través de la diversidad, porque todo es diferente, no hay dos personas iguales, no hay dos plantas iguales, no hay dos planetas iguales, todo es diferente y sin embargo todo está compenetrado y unido. Entonces, en realidad esa unidad se manifiesta a través de muchas funciones o muchos métodos diferentes y en nosotros, en ese libre albedrío, también está la libertad de elegir el método. Al final tenemos un libre albedrío que nos permite avanzar más rápido o más lento y nos permite a su mismo tiempo elegir el método, pero el resultado final siempre va a ser el mismo: integración, cumplir con nuestro propósito divino, el destino del alma. Bueno, creo que está hasta aquí la explicación y quizás me estoy dejando algunas cuestiones, pero vamos a dejarlo así. Yo creo que ha quedado bastante bien explicado y me gustaría plasmar de una forma muy esquemática cómo en este momento, mientras estoy pensando en hablar de este tema y mientras estoy expresándome, cómo podría yo plasmar de forma esquemática si existe el destino o no, de una forma muy esquemática. Aquí tenemos un punto y este punto le vamos a llamar pasado. Vamos a trazar una línea y esta línea que finaliza en otro punto lo vamos a llamar presente. Esta línea lo que nos habla es de todas las experiencias, todo el karma, todas las causas pasadas que me han llevado a este efecto en el momento presente. En este momento presente todos nosotros somos el resultado de todo nuestro pasado. Entonces tenemos algo, ¿no? El futuro, que no lo voy a dibujar aquí, sino que lo voy a dibujar así. El futuro. El futuro es esta circunferencia. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un círculo, no se pasa, estamos en constante evolución, pero yo tengo un destino ya por lo menos preestablecido. ¿Por qué? Por el simple hecho de nacer en este contexto, nacer en este universo con unas leyes determinadas, nacer en este planeta con unas leyes determinadas. Es decir, hay un círculo no se pasa que yo no puedo alterar por mucho que quiera y está totalmente sujeto al karma de este planeta. Yo, como una célula dentro de este planeta y de esta humanidad, estoy totalmente sujeto, igual que esa célula de mi hígado, de mi corazón, aunque tenga un cierto libre albedrío, está sujeto a vivir dentro de este cuerpo, no dentro de otro cuerpo. Entonces el futuro es un círculo que evidentemente es algo dinámico y a medida que nosotros vamos creciendo, ese círculo se va expandiendo. Es decir, mi círculo es uno, el de otra persona es otro, el de un planeta es uno mucho más amplio, el de una estrella es uno todavía mucho más amplio porque contiene una conciencia mucho más grande y este puntito lo tendríamos que dibujar aquí en el centro, el presente. Y entonces, nosotros ¿cómo evolucionamos? Pues nosotros desde el presente hacia el futuro no vamos así en línea recta, sino que nosotros vamos en espiral. Y aquí lo que estamos haciendo es experimentar todo lo que hay en este círculo no se pasa. Y cuando nosotros vamos evolucionando podemos ir avanzando muy rápido, podemos ir quemando etapas muy rápido a medida que nosotros vamos adquiriendo más experiencia, vamos a irnos teniendo la capacidad de avanzar mucho más rápido, pero tenemos ese libre albedrío. Puede ser que haya situaciones, haya momentos, haya condiciones kármicas que hagan que nosotros decidamos quedarnos en este punto. Y todo esto de aquí lo paralizamos. Entonces, aquí, en este punto de aquí, nosotros es como si tenemos una serie de condiciones ambientales en las que vamos a repetir examen hasta que nosotros logremos superarlo. Y aquí muchas veces se da la paradoja de que nosotros, por decisión propia, aún siendo conscientes, decidimos quedarnos aquí porque estamos cómodos. Ahora, la naturaleza, que es muy sabia, tiene un recurso y es que cuando yo me quedo mucho tiempo aquí, al principio puede ser que esté cómodo, pero a medida que yo me voy quedando ahí y voy repitiendo examen, las condiciones ambientales cada vez se van a volver mucho más estrictas. Y pondré un ejemplo. Si yo estoy aquí grabando este vídeo y tengo una libertad, decido hacer algo muy malo en la sociedad ¿qué va a hacer? Me va a coger y me va a meter en la cárcel.
me va a poner unas condiciones muy restrictivas porque yo no he actuado de acuerdo a las leyes, en este caso leyes jurídicas o leyes naturales, pero me privan de mi libertad, pues la naturaleza, el karma, tiene un mecanismo similar. No es un castigo, es simplemente una restricción para que no te acabes de extraviar del todo. Entonces va generando unas condiciones ambientales cada vez más complicadas hasta que yo me veo obligado, es decir, en la balanza de pros y contras el dolor es muy superior al beneficio percibido y me lleva a superar el examen y a seguir avanzando. Y cuando vamos evolucionando, fíjate que esto es muy interesante porque vamos en espiral, nosotros vamos quemando etapas y vamos constantemente repitiendo los mismos eventos, pero en un estado de conciencia muy superior. Y esto, en el fondo, lo que denota, lo que nos permite es trabajar con frecuencias y con energías cada vez más elevadas. A medida que yo me voy encontrando con situaciones análogas, pero mi conciencia se ha expandido mucho más, esto me permite demostrar, ¿no?, en esos exámenes unas cualificaciones mucho mayores, así hasta que llegas a tener una influencia y un estado de conciencia que te permite trascender cualquier tipo de condicionamiento ambiental. Y bueno, creo que vamos a dejar el vídeo aquí para que no se haga muy largo, llevamos ya 15 minutos. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario a compartir, si quieres compartir tu opinión, crees en el destino o en la casualidad, ¿estás de acuerdo con lo que he planteado o no estás de acuerdo? Pues puedes dejar tus comentarios por aquí abajo. Si te ha gustado, te agradezco muchísimo que te suscribas al canal si todavía no lo estás, que le des like y que compartas este vídeo con un familiar, con un amigo, con aquella persona que cree en el destino o que cree solamente en la casualidad. Comparte este vídeo. Y por mi parte ya estaría, nos vemos en próximos vídeos.